Buenos días a todos los presentes. Bueno, continuando con la semana de capacitaciones, el día de hoy vamos a tocar el tema de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, más conocido como el I+C. Las personas que ya me conocen, mi nombre es Rigel Sánchez, soy abogado laboralista y auditor en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver en primera parte qué es lo que contiene esta capacitación con relación al I+C. Vamos a tocar el tema de la normativa legal, qué norma fue la que aprobó la identificación de peligros y riesgos y controles administrativos, la definición de un procedimiento de trabajo seguro, cuál es la definición y ejemplificación de peligro, actos y condiciones inseguras, cuál es la diferencia, diferencia entre actos y condiciones inseguras y actos y condiciones subestándares, identificación de peligros por fuente, actos y o condiciones. Si recuerdan, en la primera capacitación que diferenciamos qué se entiende por fuente, qué se entiende por los diferentes ejemplos que vamos a ver, la definición de probabilidad, severidad y riesgo, la explicación de la metodología UNIDO según el anexo del 050, que es el reglamento de la ley 29783, la definición de probabilidad, severidad y riesgo, jerarquía de controles, que ya lo hemos tocado en la primera charla, en la segunda también, de manera muy somera, pero en este caso lo vamos a ahondar un poco más. La explicación gráfica del llenado del formato I+C y ejemplos de cómo se debe llenar una identificación de peligros, una matriz I+C. El objetivo de esta capacitación es aprender o tener un conocimiento básico de poder diferenciar los conceptos de peligro, riesgo y severidad, identificar los riesgos antes y durante y después de la labor diaria, evaluar los riesgos de cada tarea, o en este caso cada actividad o cada proceso que voy a realizar, y cómo poder interpretar de manera básica una matriz de riesgo según nuestro puesto y actividad. Tenemos aquí el concepto básico de lo que es la identificación de peligros y riesgos y la jerarquía de controles, más conocido como el I+C. Nos indica que es una metodología y herramienta de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema integrado de gestión, que permite identificar al detalle los peligros y sus riesgos con el objetivo de valorarlo y con esto determinar los controles necesarios de acuerdo a la jerarquía de controles. Ahondando más en este concepto, podríamos decir de que el I+C de por sí es como una matriz donde por un lado tengo toda la actividad principal de la organización, tengo los procesos que realizan cada una de las personas, tengo los subprocesos y por cada uno de esos subprocesos yo voy a desarrollar determinados procedimientos, estandarizando toda la actividad de la organización en esos subprocesos y también en los procesos. Luego voy a identificar qué actividades están expuestas a determinado tipo de riesgo. No todas las actividades, como siempre lo he mencionado, el riesgo al que está expuesto una persona, un vigilante, no va a ser el mismo de una persona que está en oficina. El riesgo que está expuesto una persona dedicada al servicio de mantenimiento y o limpieza no va a ser el mismo que el del vigilante y viceversa. ¿Ok? Entonces yo identifico el puesto, identifico las actividades y también identifico a qué riesgos están expuestos. ¿Ok? Y todo eso lo voy a elaborar y lo voy a plasmar en la matriz I+C. La norma que le da nacimiento al I+C, en este caso, el reglamento de la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, es el 005-2012-TR, que significa trabajo. Hola, Rigel, ¿qué tal? Buenos días, discúlpame que te corte. No se está proyectando el material. Ok. Gracias. Gracias, Norma. Ok, bueno, continuando. Lo que le da nacimiento a la matriz I+C es el Decreto Supremo 0020-2020-TR del trabajo. Pero de por sí empieza con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, y su respectivo reglamento, ¿no? En la actualidad, los requisitos mínimos
son los siguientes, ¿no? Incluir las posibles situaciones de emergencia, identificando las actividades rutinarias y no rutinarias de cada puesto. ¿Qué se entiende por una actividad rutinaria? Es lo que voy a hacer yo todos los días como colaborador, desde que ingreso hasta que salgo. Y lo no rutinario es lo que está fuera de mi rutina, o sea, una actividad distinta a la que yo realizo todos los días. Y esa actividad disculpen la bulla, pero es parte de... eh, lo no rutinario es aquello que voy a realizar fuera de mi actividad normal, pero aún así, siendo no rutinaria, también estoy expuesta a determinados riesgos. Por ejemplo, si yo estoy en la sede de un determinado local y mi superior inmediato o jefe me dice, ¿sabes qué? Puedes reemplazar a un colaborador que está en la sede de Lurín o que está en la sede de Villa Salvador. En este caso vendría a ser una actividad, si bien es cierto, propia de mis labores, pero no correspondería a la sede en la cual yo estoy trabajando. Entonces, para ese tipo de actividades no rutinarias, distintas a las que yo realizo todos los días, también debe estar identificada en la matriz HIPER. Identificar las condiciones de trabajo existentes o previstas, indicando la posibilidad de que el trabajador se encuentre bajo dichas condiciones, sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Advertir los peligros y riesgos existentes o previstos relacionados al medio ambiente u organización de trabajo. ¿De qué manera yo puedo identificar un peligro o un riesgo? Por ejemplo, a través de las señaléticas de seguridad. Les mencionaba que existen 4 tipos de señalizaciones, ¿no? Las de peligro, color amarillo, las de obligatoriedad, las de color azul, recordemos la época del COVID, y las de prohibición, que son las rojas, y las informativas, que son de color verde. Eso lo tocamos en la primera clase, en la primera capacitación. ¿Okay? Entonces, de esa manera yo voy a advertir al personal, ya sea de la organización o sea el público en general, qué tipo de riesgo podría estar expuesto y qué medidas puedes tomar. ¿Okay? Usualmente siempre se hace con señaléticas de seguridad. Recuerden el tema del personal de limpieza, que pone el aviso de preventivo, ¿no? De color amarillo con fondo rojo cuando el piso está mojado, el piso está húmedo y el riesgo que puede conllevar si esta persona no toma esas medidas. Indicar las medidas de protección para los trabajadores con discapacidad y la evaluación de factores de riesgo relacionados al enfoque de género y adolescentes. Una persona con discapacidad de por sí va a tener que usar y esa capacitación se la tengo que brindar al personal de seguridad, porque esa persona es la primera en los personas que dan la cara en primer lugar ante cualquier persona, ya sea cliente, ya sea un personal administrativo que viene de otra sede. Supongamos que tengamos un personal con discapacidad. ¿Alguien levantó la mano? Oh, no. Ok, buenos días. Un personal que tenga esa condición, entonces debo brindar la capacitación necesaria a todo el personal de todas las sedes para saber qué es lo que tienen que hacer cuando están con un personal con discapacidad. ¿Ok? No solamente el tema de rampas, sino también de repente un lenguaje de señas y dependiendo del tipo de discapacidad que tenga el cliente, o en este caso un compañero de trabajo que pueda darse el caso, ¿no? Revisar y analizar los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, económicos y psicosociales. Esa evaluación, señores, se tiene que hacer cada 2 años. O sea, ¿a qué tipo de riesgos físicos estoy expuesto? En este caso, la identificación de paso a desnivel, en el caso de las escaleras, en el caso de, por ejemplo, el caso de las barandas, cuando mi trabajo o mi oficina está de repente en un segundo piso, en un tercer piso, ¿a qué riesgos de tipo físico estoy expuesto? Riesgos de tipo químico, en este caso, podríamos hablar, si estamos en una sede donde está cerca a una avenida principal, usualmente siempre voy a estar expuesto al smog, ¿no? Al smog, al polvo, a la contaminación ambiental, al ruido, ¿ok? Al ruido, señores. La contaminación también se da de forma sonora. Entonces nuestro aparato auditivo está diseñado o creado de tal manera que puede soportar determinados decibeles. Si superamos esa cantidad de decibeles, la exposición a ese tipo de riesgo de tipo sonoro, químico, va a hacer que nosotros a la larga
un plazo, a largo plazo, vayamos disminuyendo la capacidad auditiva. ¿Okay? Un riesgo biológico podría ser el caso del COVID, una gripe, una epidemia o una pandemia. Y riesgos ergonómicos son el tema de las posiciones al momento de yo estar sentado, al momento de estar parado, todo lo que tiene que ver con posturas y con la actividad propia de mi puesto. Los riesgos psicosociales, el tema de la salud mental es algo muy importante. Existe una ley de salud mental en nuestro país y también es algo que se tiene que estar mapeando, porque ahorita la salud mental se ha disparado de tal manera que, si bien es cierto, muchas personas en algunas organizaciones ya le están dando el interés que le corresponde, en algunas otras todavía no. Es algo que todavía se ve con un poco de recelo. Entonces, el riesgo psicosocial de por sí nos debería plantear y nos debería hacer reflexionar mucho sobre el tema de la salud mental y cómo están nuestros colaboradores al día de hoy. Entonces, toda esa evaluación nos va a servir para tener un indicador, ¿ya? Tanto a los riesgos que somos expuestos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. En base a toda esa evaluación que se tenga, vamos a poder determinar dentro de la jerarquía de controles qué cosa debemos hacer. Básicamente es una radiografía del momento, y eso me va a servir para poder tomar una decisión como empresa, como organización. Revisar y analizar los resultados de las investigaciones de accidentes o enfermedades profesionales realizadas por la empresa. Como les comenté anteriormente, los exámenes médicos ocupacionales se realizan al inicio, cada 2 años, y también al momento de cerrar, al momento de terminar el vínculo laboral, a solicitud del trabajador. ¿Ok? Una persona que tiene cierta condición física, por ejemplo, no puedo indicarle que va a realizar examen médico ocupacional, está como prohibida o está un poco limitado o tiene ciertas restricciones y debo tener bastante cuidado con relación a ese tema. Entonces, esa evaluación que se hace de manera global al trabajador, señores, nos va a servir para tener una fotografía, como lo repito, del momento, para tomar una mejor decisión. En todos los puestos de trabajo, de repente, ese resultado nos va a dar un indicador de que debo reformular los puestos. ¿Qué puedo cambiar? ¿Por qué? Porque de repente, le pongo un ejemplo, ¿no? Yo tengo una empresa donde en esta empresa tengo, 10 choferes, y de esos 10 choferes resulta que el examen médico me arroja de que, 4 tienen miopía, 2 tienen astigmatismo, y cuando yo veo su licencia de conducir, ninguno tiene alguna restricción. Entonces, ahí lo que yo voy a poder determinar es que, por ejemplo, en este caso, en este hipotético caso, las personas han mentido al momento de hacer su declaración jurada y también han mentido al momento de rendir su examen. Porque una persona con una medida de la vista alta, que no tenga restricción en su licencia de conducir, es una falta grave. Y en el examen médico ocupacional se hace un otorrinolaringólogo. O sea, es un examen completo porque me va a determinar si esa persona tiene la movilidad suficiente, tiene la visión necesaria, tiene la capacidad para poder de repente cargar el peso que se requiere por el puesto de trabajo. Y también, si estamos hablando específicamente de un conductor, también sobre todo la visión. Y si una persona escucha muy bien por ambos oídos. Entonces, eso es muy importante. Y eso me va a determinar. Entonces, si una persona de por sí, por ejemplo, es corta de vista y no tiene lentes, entonces yo tengo que obligarle a que regularice su documentación. Esa regularización se llama controles administrativos dentro de la jerarquía de controles, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Analizar los datos estadísticos recopilados de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores. Ok, voy a tener, luego de esa evaluación, ya sea de los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, voy a poder tener un indicador de qué cantidad de personas están expuestas a un tema de un riesgo físico, qué cantidad de personas están expuestas a un riesgo biológico, porque de repente del 100% de mis colaboradores resulta que el 1 o 2% sufren de anemia, o de repente el 2 o 3% sufre de colesterol alto,
o de repente tienen, no sé, pues los glóbulos rojos, los glóbulos blancos muy, muy bajos o muy elevados y los rojos también y viceversa. Eso me va a determinar a través de esa evaluación. Okay, de repente hay personas que son mucho más sensibles al calor, de repente hay personas que son mucho más sensibles al frío, de repente también son más sensibles a tener hipoacusia, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de indicadores me va a ayudar a poder tomar una decisión. Y voy a tener vigilado a estas personas y hacerle un monitoreo constante. Pero la única manera de poder tener certeza de cuál es el indicador o cuál es el resultado para esos colaboradores es a través de una evaluación de factores, de los diversos factores, como los he mencionado, y a través del examen médico ocupacional. Una de las características de la matriz I/C es por qué la matriz legal I/C es un documento primordial en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Al realizar una matriz legal, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles administrativos, se obtiene la suficiente información para realizar otros documentos de gestión propios del sistema de gestión, como por ejemplo mapa de riesgos, matriz de objetivos y metas, plan anual de seguridad y salud en el trabajo, programa anual de capacitación y entrenamiento, programa anual de seguridad y salud en el trabajo. El mapa de riesgos, ¿recuerdan cuando les comenté que uno llega a un centro comercial y ve las rutas de evacuación, las principales salidas, ¿no? La zona segura? Eso es un mapa de riesgo, ¿ok? ¿Hacia dónde apunto yo como organización? Está en mi matriz de objetivos y metas. La visión, la misión, teniendo un enfoque de seguridad y salud en el trabajo. El plan anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer como organización en un determinado ejercicio? ¿Cuántas capacitaciones voy a dar? ¿Va a haber un día de integración? ¿Ok? Lo tengo que poner en mi plan anual. ¿Se va a celebrar el Día de la Madre? También. ¿El Día del Padre? También. ¿El colaborador del mes? También lo debo tener en mi plan anual. ¿Va a haber un día para integrar a todo el personal, como puede ser el aniversario de la organización? También. Eso debe estar ahí. ¿Y qué presupuesto voy a utilizar? Todo eso forma parte de un sistema integrado de gestión. ¿Ok? Programa anual de capacitación y entrenamiento también va dentro del plan anual. Y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? ¿Cuántas evaluaciones médicas voy a hacer en el año? ¿Cuántas capacitaciones? ¿Quién la va a realizar? ¿A qué tipo de personal está dirigido? Todo eso se debe elaborar un procedimiento de la metodología que se va a usar para la matriz I/C. Características de la matriz legal del I/C. ¿Quién es el responsable de elaborar la matriz I/C? El empleador. Obviamente con la colaboración de los trabajadores o colaboradores. ¿Ya? El empleador puede delegar las funciones, sí, pero no la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede contratar a un especialista, en este caso a un auditor, a un ingeniero SOMA, a un ingeniero residente, para la elaboración de la matriz I/C, pero de por sí la responsabilidad recae en el empleador. ¿Ok? El empleador es el que implementa y alimenta el sistema de gestión. Puede ser un trabajador interno o externo. En este caso, están contratando mis servicios porque soy una persona externa para elaborar no solamente las capacitaciones, sino toda la documentación relacionada al sistema integrado de gestión. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que actualizar? Usualmente siempre se actualiza al año, ¿ok? Se tiene que volver a evaluar, se tiene que reevaluar, ¿ok? Lo que hago es identifico todo el procedimiento, lo vuelvo a evaluar y luego vuelvo a tomar una foto de las cosas que se están haciendo, las reevalúo, propongo mejoras y luego las aplico. Todo ese ciclo se llama mejora continua. ¿En qué frecuencia y circunstancias se debe modificar y actualizar el I/C? El Decreto Supremo 0020, el TR, indica que el IPER debe ser revisado y actualizado periódicamente, sin exceder el plazo de un año. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, la norma me indica que voy a tener auditorías de forma anual, perdón, voy a tener auditorías cada 2 años, eso no me exime de que yo haga una evaluación. Van a disculpar la bulla, pero eso no me exime de que yo haga una evaluación cada año. De por sí la tengo que revisar, tengo que reformular, ¿ok? ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo varían, chicos, no van a ser las mismas.
Cuando ocurren eventos no deseados también tengo que evaluarlo. Por ejemplo, un accidente o un incidente, ¿me entiende? Por ejemplo, ocurre, no sé, pues, un pequeño amago de electrocución, o de repente un pequeño amago de incendio, o se cae el foco, se cae un techo, se cae un letrero. Ese tipo de incidentes, ojo, sin consecuencia grave, eh, me tiene que llevar a evaluar mi matriz hiper, ¿ok? Cuando se realizan cambios en el proceso de trabajo, supongamos, ok, tenemos un plazo para realizar un determinado proceso de trabajo y simplemente ese plazo lo van a cambiar. ¿Por qué? Porque de repente Movistar nos dice que tenemos que llegar a cierto indicador, Movistar hace una modificación del contrato de franquicia, nos pide ciertos cambios, entonces eso me va a conllevar a mí como tercero, en este caso, como socio estratégico de Movistar, me va a llevar a que haga una modificación. ¿Okay? Cuando se aseguren o quiten equipos, maquinarias, herramientas al proceso. Vale decir de que si para hacer una determinada activación, el término exacto no lo conozco, pero ustedes lo conocen más a profundidad, voy a hacer una activación de un producto o servicio, pero Telefónica me dice, o Movistar me indica, ¿saben qué? Esto de aquí, que tenías que hacer 10 pasos para poder llegar a esta activación, ahora vas a hacer, ya no vas a hacer 10, vas a hacer 6 o 5. Entonces, en ese supuesto, voy a tener que modificar, porque mi proceso, si bien es cierto, va a ser el mismo, pero se va a ver acortado. Y la exposición al tipo de riesgo va a variar. Características de la matriz legal. ¿Quién lo aprueba? Cuando tengo más de 20 trabajadores, lo aprueba el comité. Cuando tengo menos de 20, lo aprueba el supervisor. ¿Okay? Como ya saben, el comité es paritario, quiere decir que la misma cantidad de hombres como mujeres y la misma cantidad de representantes del trabajador como del empleador van a conformar el comité. ¿Okay? Un modelo de cómo debe ser firmado, pues aquí la persona que lo elabora, en este caso podría ser yo, lo revisa el comité y lo aprueba la gerencia general. ¿Okay? Acá va el nombre, en este caso podría ir mi nombre, el revisor pues, es el presidente del comité, acá presidente del comité, su firma, aprobado por el nombre del gerente, el puesto, gerente general y su firma. ¿Okay? La matriz hiper se debe ser difundida, claro que sí. Cuando ustedes han ido a algún centro comercial, a un banco, por ejemplo, o a una EPS, inclusive hasta en salud también, Ministerio de Salud, cualquier ministerio, van a ver que en la puerta principal, en la puerta de ingreso, tengo mi plan anual de seguridad, tengo mi política, tengo mi matriz de peligro, tengo mi plan de evacuación, mi mapa de evacuación, hacia dónde me tengo que dirigir, y también tengo mi identificación de peligros y riesgos y controles administrativos, de manera general, para toda la organización. Eso me va a ayudar a identificarlos por puesto de trabajo, qué actividades son las que realiza esa organización, a qué riesgos está expuesto y qué controles administrativos deben aplicar. ¿Ok? Debe estar en un lugar visible, deben establecerse las capacitaciones programadas, los registros. Por ejemplo, hemos empezado con capacitaciones, esta es la número 3, ¿ok? Esta es la tercera capacitación. Si yo les envío un documento donde ustedes deben registrar su asistencia, ese documento va a seguir siendo documento mientras no esté lleno. En lo que es gestión, todo lo que es el sistema integral de gestión, ese documento se convierte en un registro cuando yo le doy el valor agregado no solo de la capacitación, sino también yo puedo tomar conocimiento de lo que me han impartido y lo plasmo a través de mi nombre, mi documento de identidad y mi firma. Ese documento, al ser firmado por todos los colaboradores y al tener ya una prueba de que se ha difundido la capacitación, se convierte en un registro. Entonces, estos registros en lo que es sistema integral de gestión nos sirven mucho porque es una prueba por parte del empleador de que las capacitaciones se están realizando. La entrega de PPs también, la entrega del reglamento interno del trabajo, todos esos registros forman parte del sistema integrado de gestión. ¿Ok? La charla de 5 minutos preoperativas. Usualmente estas charlas siempre se dan en el sector construcción o en el sector industrial. ¿Ok? Pero
vamos a programar charlas de 5 minutos para cada jefe de tienda. Que son charlas muy rápidas y son charlas específicas, puntuales, sobre el tipo de riesgo. Por ejemplo, la importancia de tomar cierta cantidad de agua al día, la importancia de hacer pausas activas, la importancia de saber identificar las zonas de escape y las zonas seguras. Eso son charlas de 5 minutos antes de empezar a hacer la jornada diaria, ¿no? ¿Es importante tener un procedimiento de trabajo seguro para la realización del hiper? Claro que sí. El PTS es muy importante. Son las instrucciones de seguridad, describen de manera clara y concreta la manera correcta de realizar determinadas operaciones. ¿Cómo lo vas a hacer? Perdón. ¿Cómo lo vas a hacer? Un procedimiento de trabajo seguro es determinar de forma escrita qué tipo, si mi actividad está expuesta a un riesgo y a qué tipo de riesgo, ¿ok? Y qué es lo que yo tengo que hacer si por ave ocurriera un accidente en esta estación de ese trabajo, ¿ok? ¿Qué se entiende por proceso productivo y qué se entiende por proceso de servicio? En proceso productivo hay la entrada de una materia prima y hay la salida de un proceso, de un producto final, ¿ok? Acá tengo la entrada, lo transformo y el producto final vendría a ser la salida. Todo proceso está compuesto por actividades secuenciales que interactúan entre sí para lograr un producto final o un servicio específico. ¿Los servicios también son procesos? Claro que sí, en los que intervienen elementos tangibles. Pueden tener forma física e intangible, ¿no? Sistemas, equipos, elementos físicos y las personas, que da como resultado la realización de una serie de actividades, pasos, los cuales conducen hasta la prestación que se realiza de cara a los clientes. ¿Ok? En el proceso de servicio, señores, yo voy a realizar determinada actividad con la finalidad de tener a un cliente contento. ¿Ok? Ese vendría a ser nuestro producto final o servicio final, entre comillas. ¿Qué se entiende por actividades? Ojo, diferencia de procesos, ¿ok? Las actividades también son conocidas como fases o etapas, son las que agrupan a un conjunto de tareas con el fin de transformarlo en un subproducto, ya sea en un proceso productivo o de servicio. ¿Ok? Tengo aquí en el proceso, tengo actividades, tengo subprocesos o tengo subproductos también. Toda actividad está compuesta por tareas específicas secuenciales que interactúan en sí. Por ejemplo, tengo aquí una materia prima de entrada, más insumo, realizo la tarea 1, la tarea 2, la 3, la 4 y al final tengo final. Esto de aquí, las tareas identificadas como 1, 2, 3, 4, vendrían a ser actividades. ¿Qué se entiende por tareas? Se denomina tarea un determinado trabajo o actividad que se lleva a cabo. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, no tengo la entrada de una materia prima más un insumo y la tarea 1 es el armado de cajas, la tarea 2 es el encajado de galletas, la 4 es el encintado, la 5 es apilado, la 6 es el embalado. Ahora, estas tareas o denominados también como subprocesos, en ese proceso de fabricación de galletas Oreo, por ejemplo, tengo todas estas tareas, ¿ok? Para llegar a un producto final. Cada una de estas tareas, señores, va a tener un procedimiento de trabajo seguro. Procedimiento de trabajo seguro de armado de cajas, procedimiento de trabajo seguro de encajado de galletas, y así sucesivamente hasta el procedimiento de trabajo seguro de embalado. Entonces, al tener todo estandarizado, pueden cambiar de puesto y la persona que llegue ya va a poder identificar qué es lo que tiene que hacer, quién vendría a ser su jefe inmediato, qué materias primas tiene que usar o qué herramientas voy a utilizar para el servicio que voy a brindar, en este caso de contacto, ¿no? El servicio que vamos a brindar de cara al cliente. ¿Cuántas tareas voy a realizar? Y en esas tareas debe haber un procedimiento de trabajo seguro. ¿Por qué? Voy a estar expuesto a determinados riesgos. En ese caso, si yo estoy frente a una computadora, ¿a qué riesgo estoy expuesto? A un ciberataque. ¿Ok? A través de un malware, a través de un virus, un hackeo, qué sé yo, a los distintos virus o ataques a los que yo puedo estar expuesto al momento de navegar o abrir un correo o ingresar a un sistema que está conectado de repente a una VPN o de repente a la nube, ¿no? ¿Ok? A todo eso estoy expuesto. Para realizar correctamente un IPC necesitas inicialmente diferenciar estos procesos.
como le menciono aquí, el proceso es lo principal, ¿no? Lo que va en la parte de arriba, lo macro. Eso se puede dividir en 2 o 3 procedimientos, claro que sí. Cada procedimiento puede tener 2 o 3 actividades también, y cada actividad va a tener una tarea. Una vez que yo tenga identificado todo esto, voy a poder plasmarlo en mi matriz hiper. Y cada una de estas tareas, actividades y procedimientos y procesos están expuestas a distintos tipos de riesgo. Lo que les comentaba, justo el mismo ejemplo de la primera clase. Tenemos la fuente, que es la escalera, tenemos subir o bajar corriendo, y la condición insegura, que el peldaño está resbaloso. Las causas básicas explican el porqué de las causas inmediatas para la investigación de un accidente o incidente laboral. Recuerden, accidente tiene una consecuencia de lesiones leves o graves, y también la muerte, e incidente tiene una consecuencia no con lesiones graves, ni tampoco con causa de muerte, pero sí tiene una consecuencia que puede ser un daño a la infraestructura, un daño patrimonial, un daño económico. De por sí hay un daño. La diferencia es que el que recibe el daño no es la persona, sino es la infraestructura, es la organización en sí. ¿Ok? Pero ¿es algo que se debe investigar? Claro que sí. Acá tenemos la fuente, que siempre es el mismo ejemplo, que se utiliza mayormente en todo lo que es gestión. El acto inseguro es bajar o subir corriendo, o el otro acto inseguro también podría ser, lo cual les comenté anteriormente, no necesariamente bajar o subir corriendo, puede ser bajar o subir distraído, bajar o subir con el celular en la mano, ¿ok? Y de una u otra manera igual estoy distraído, y también puede que esté mojado o húmedo el piso, ¿ok? Pero puede que yo tenga la fuente y realice un acto inseguro, distraído por celular o por, qué sé yo, por una circunstancia X, sin necesidad de correr, y no haya una condición insegura, pero el acto inseguro más la fuente me va a generar un peligro, ¿ok? Lo cual puede conllevar a tener un accidente o un incidente. Daños, daño humano, daño a la propiedad y daño al medio ambiente. Por ejemplo, aquí en este caso el piso resbaladizo. Como podemos observar en la imagen, el señor estaba con su celular en la mano, justamente el ejemplo que les comenté. Aquí había una señal una señal de color amarillo, una señal de peligro, ¿ok? Que yo debo tener mayor cuidado porque me está indicando que hay un peligro, que el piso está húmedo y puede ocurrir un accidente, puedes resbalarte. Pero esta persona, por lo que vemos en la imagen, estaba un poco distraído, ¿no? Con su celular, y no observó este control administrativo que se realiza a través de una señalética de seguridad, una señalética de peligro. El daño puede ser daño, en este caso puede haber una lesión, puede ser una lesión grave o leve, también puede ocurrir, puede llevar a la muerte. En este caso, este accidente o incidente causa un daño a la propiedad a través de un incendio, y ya si hablamos a nivel macro, estamos dañando el medio ambiente, ¿no? Esto es lo que les comentaba anteriormente. ¿Por qué se puede originar un incendio? ¿No? Por una laptop, por un cortocircuito, por jugar con fuego. Estas vendrían a ser las fuentes, ¿ok? ¿Qué es una fuente de peligro, acto o condición insegura? La fuente de peligro es todo objeto con presencia física que puede generar uno o varios riesgos aisladamente o por su combinación. Montacarga, por ejemplo, montacarga de por sí es una fuente, puede causar un choque o ser causante de tropiezos. En este caso, si yo dejo un montacarga en un lugar donde no tengo una señalética de manera general, las personas pueden, de repente no lo pueden identificar y pueden chocarse si no hay una correcta iluminación. Supongamos que esté estacionado en un lugar que no corresponde y es de noche. De por sí, la fuente es el montacarga, no está generando ningún peligro. ¿Por qué? Porque está apagado, no está en movimiento, pero está estacionado en un lugar que no le corresponde. ¿Ok? Por ejemplo, los equipos electrónicos pueden generar amados de incendio por sobrecalentamiento. Si yo varios equipos telefónicos o varios equipos electrónicos, por ejemplo, en una oficina, todos tienen laptops, todas las laptops están enchufadas, todos tienen celular y todos sus celulares están cargando.
¿Puede haber un sobrecalentamiento? Claro que sí, y eso puede generar un incendio por sobrecalentamiento, ¿no? Lo que se conoce como cortocircuito. La escalera pueden generar caídas a desnivel, claro que sí, entonces yo tengo que poner una ética en esto a desnivel o que debo subir o bajar de manera adecuada, no corriendo. Un torno industrial puede generar cortes, amputaciones y atrapamientos, claro que sí, pero el torno de por sí, bien maniobrado y bien trabajado, no generaría eso. Entonces, acá tenemos que ver cuál es la condición que puede llevar a que una persona sufra un corte, sufra una amputación o puede ser un atrapamiento. En muchos de los casos es por un exceso de confianza, es porque en este tipo de maquinarias yo no debo utilizar guantes porque al momento de jalar alguna pieza, lo que hace es te atrapa y te jala de tal manera que el guante no permite que tú puedas salir. Se hace mucho más complicado. Hay determinadas actividades que me van a obligar a usar a través de los controles administrativos de ciertos equipos de protección personal. ¿Okay? Por eso que en algunos casos siempre hay el letrero de la señalética de obligatoriedad en el caso de los EPPs para el sector construcción, donde no puedes ingresar a una obra si es que no tienes, por ejemplo, la bota de seguridad, pantalón de seguridad, polo industrial, gorro, casco, guantes y también tampones auditivos. Y barbiquejo, ¿no? Barbiquejo es lo que va en el mentón y que ajusta el casco también. ¿Qué es una fuente de peligro, acto o condición insegura? El acto, acá tenemos la fuente de peligro, que ya la identificamos. El acto inseguro es todo acto inadecuado propio del trabajador que va en contra de la forma correcta en la que se debe realizar. Por ejemplo, acá tenemos un trabajador que está corriendo, porque el seguro le ganó la hora, y está con la laptop en una posición donde está afectando netamente todo el tema de su espalda. Es una condición, en este caso es un acto inseguro, que es propia de la persona, lo está realizando. Aquí, como podemos observar, esta persona no está usando una mascarilla correcta, ¿no? Un casco de seguridad para soldar o para lijar. Se ha puesto una bolsa. O sea, no tiene el equipo de protección personal adecuado. El mal uso de EPP. En muchos casos, habían personas que en la época del COVID, de la pandemia, se ponían la mascarilla por debajo de la nariz. Y sabemos que la enfermedad, sea gripe, tos o cualquier tipo de enfermedad, se puede contagiar a través de las vías respiratorias. En este caso tenemos una señal de prohibición, el acto de omisión de las prohibiciones. Acá indica que está prohibido fumar y esta persona está fumando. ¿Ok? Entonces el acto inseguro es propio del ser humano, propio de la persona. Realiza algo que no debe realizar. La condición insegura. Tenemos aquí la fuente del peligro, tenemos el acto inseguro que es propio de la persona y tenemos la condición insegura. La suma de estos tres, de la fuente de por sí, más el acto inseguro y la condición insegura, hace que se ocasione un accidente o un incidente de trabajo. La condición insegura es toda condición de trabajo que se encuentre fuera de lo permitido para la organización. Por ejemplo, sigamos en el ejemplo de la escalera como fuente. En esta escalera tenemos una baranda o pasamano. Supongamos que en esta escalera no existe esta baranda o pasamano. Eso se convierte en una condición insegura. ¿Ya? Por ejemplo, aquí aceite derramado en el pasillo puede generar caída a nivel por resbalar. Estamos en el mismo nivel, pero también puede ser a desnivel. Y en este caso han derramado un poco de aceite. Presencia de herramientas defectuosas o hechizas pueden generar caídas a nivel. En este caso, esta escalera hechiza ya está pidiendo cambio hace años. Entonces, vemos que no tiene los escalones completos. Es una condición insegura. Aquí tenemos el techo mal estado por humedad que puede desprenderse. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una señalética que me indica que debe colocarse un extintor, pero vemos que no existe. ¿Ok? Entonces, si por obvio ocurre un incendio, la persona, por lógica, va a ir a este lugar a buscar un extintor y no está. Eso es una condición insegura. ¿Cuál es la diferencia entre acto y condición insegura? Entre un acto y condición subestándar. El acto y la condición insegura es toda acción o condición inadecuada en la cual no se encuentre documentado por la empresa. ¿Ok? Y el estándar es todo acto o condición fuera del estandarizado que debe estar documentado por la empresa. Debemos eliminar de nuestro pensamiento la palabra insegura.
debido a que hoy en día, por la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, toda empresa debe tener implementado su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, el cual incluye tener procedimientos y sus libros de trabajo en donde se detallarán los pasos a seguir y las condiciones que se requieren para ejecutar este trabajo. Como les mencioné anteriormente, el procedimiento del trabajo seguro, donde yo voy a identificar cómo esta persona debe trabajar de manera segura. ¿Ok? Desde esta parte de la capacitación usaremos los términos adecuados, acto y condición subestándar. Otros ejemplos para reconocer y actos y condiciones subestándar. Falta de orden y limpieza en el trabajo es una condición subestándar. EPPs, equipos de protección personal inadecuados o impropios a la actividad a realizar, es una condición subestándar. El uso de EPPs inadecuados o impropios a la actividad a realizar es un acto subestándar. Ahora, el acto, como los mencioné anteriormente, es lo que realiza la persona. La condición es aquello que está documentado por la organización o por la empresa, pero me puede generar un accidente o un incidente. No respetar las señales de seguridad es un acto propio de la persona, es un acto subestándar. Manejar un equipo sin autorización, por ejemplo, una persona no tiene el expertise necesario para manejar un montacarga y el montacarguista no vino y esta persona lo usa. Es una persona que va a manejar sin autorización. Herramientas, equipos, materiales defectuosos y o hechizos. Es una condición subestándar. La clasificación. Tipo de peligros. Tenemos el peligro mecánico, biológico, químico, locativo, físicos y eléctricos. ¿Ok? Dentro de los mecánicos tenemos máquinas, herramientas defectuosas, superficies calientes y objetos punzantes. En los biológicos tenemos los hongos, los animales y los insectos. Vean un momento, por favor. Señores, disculpen la interrupción, solo que justamente al frente están haciendo un trabajo de construcción, hablando de peligros físicos, puesto en ese momento al ruido, ¿ok? Pero continuando, bueno, ya avanzando, por lo menos tenemos unos 10 minutos más, disculpando la bulla, pero es algo que no puedo manejar todavía. Tenemos los peligros químicos, productos químicos en general, vapores orgánicos, inorgánicos. En este caso de los peligros químicos tendríamos también, por ejemplo, la exposición al monóxido de carbono, el tema del humo que expulsan los carros, ¿no? Los peligros locativos, apilamiento inseguro, pisos resbaladizos, andamios inseguros, faltan de orden y limpieza. Locativos son propios del servicio que voy a prestar, ¿no? Peligros, vibración, calor, humedad, presión, peligros eléctricos, materiales o equipos de herramientas energizadas, instalaciones eléctricas defectuosas. Peligros de la persona, somnolencia, la persona que se queda dormida, persona bajo la influencia del alcohol o la droga, fatiga debido al exceso laboral. Peligros ergonómicos, manipulación de cargas, levantamiento de transporte de material pesado, trabajos prolongados de pie. En este caso estamos frente a los de la personal de seguridad. Peligros, contingencias, ¿no? Sismos, incendios, explosiones o derrame de sustancias. Peligros psicosociales, hostilidad, desinterés del trabajador, sobrecarga de actividades, no existe un trabajo en equipo. Peligros sociales, acoso, robo, actos terroristas o pandillaje. Descripción de los tipos de peligro, por ejemplo.
Son peligros en el lugar de trabajo que pueden afectar al cuerpo como ruido, vibraciones, iluminación, temperaturas altas. Y en este caso vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? En el caso de ruido, que es lo que está ocurriendo ahora, ya, como le mencionaba, la capacidad auditiva o hipoacusia es se mide a través de los decibeles. La iluminación inadecuada va a hacer de que una persona se esfuerce mucho más al momento de leer o trabajar, ¿ok? Y las temperaturas extremas, en este caso, actualmente estamos a un frío muy alto, supuestamente ya estamos en primavera, pero todavía no se va. ¿Podría apagar su micro, por favor? Si tiene el micrófono. Gracias. Lo que va a ocurrir en el verano va a ser lo mismo que en invierno. Entonces, si hasta el año pasado, este año nosotros en verano teníamos un promedio de 27, 28, 29 grados, va a ocurrir lo mismo el año que viene y que no nos sorprenda de que vamos a estar expuestos a mayor calor y también la sensación de calor va a ser mucho más alta. Entonces, en ese tipo de casos, lo puedo manejar a través de un control administrativo como aire acondicionado y también bebiendo bastante líquido, y eso lo debo tener mapeado. En este caso, los tipos de vibraciones, las radiaciones, mire, los tipos de radiaciones a los que vamos a estar expuestos. Los peligros químicos, ya, por ejemplo, líquidos inflamables y combustibles, gases, vapores y polvo. En este caso, dentro de la oficina, a lo que más vamos a estar expuestos podría ser para el personal de limpieza, ¿no? El personal de limpieza de por sí va a tratar con elementos químicos. Hay que tener bastante cuidado. El peligro ergonómico, que es el tema que vamos a tratar el día viernes, son posturas forzadas, movimientos repetitivos, empuje o carga, o la manipulación de carga de manera inadecuada. Al momento de sentarse, la carga postural que yo voy a tener. La bipedestación prolongada, bi de 2 piernas, usualmente siempre es para el personal de seguridad. Y una persona sedentaria, ¿no? Peligro psicosocial, carga de trabajo excesiva, presión en el trabajo, malas relaciones laborales, no hay un buen clima laboral, inseguridad laboral que también puede ocurrir. Yo le agregaría también el tema del hostigamiento laboral. Peligro biológico, que ya lo conocemos en demasía con relación al COVID, pero siempre es recomendable, independientemente de que ya no estemos en una emergencia sanitaria, siempre es bueno lavarse las manos antes y después, ¿no? El peligro locativo, piso en mal estado, techo en mal estado, falta de señalización. Peligro mecánico, usualmente eso ocurre a nivel industrial. El peligro eléctrico, dependiendo del tipo de puesto, dependiendo del tipo de puesto, voy a estar expuesto a determinados peligros. Varía, ¿ok? En este caso, la contingencia usualmente siempre se da por un tema natural, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, en este proceso de actividades de carga y descarga de mercancías, tenemos la identificación de cada una de estas actividades y cada una de las condiciones subestándares y también de los actos inseguros. Por ejemplo, el número 1 lo podemos identificar como realización de trabajo de bajo carga suspendida. ¿Es un acto subestándar? Sí. ¿Ok? Porque aquí le estoy indicando a dónde tiene que llevar la mercadería o la carga. 2, el charco de agua acumulada es una condición subestándar. Sí. ¿Cuál es la diferencia, como les mencionaba, entre acto y condición? La condición es lo que está en ese momento, lo puedo observar y puede conllevar a un peligro. Y la aproximación del cable eléctrico energizado al charco de agua, el 3, ¿es una condición estándar? Sí. El 3 lo tenemos aquí, ¿ok? Pues, obviamente que eso no debe ocurrir, ¿no? Pero ese no es un hipotético caso. La falta de uso de PP es un acto subestándar. ¿Por qué? Porque esto depende de la persona. Esto de aquí es una condición, un acto subestándar. Podemos observarlo. Miren, aquí,
esa persona está trasladando a la otra a través de una carretilla. Es un acto estándar. Derrame de líquido de combustible y falta de orden y limpieza, que es lo que podemos identificar. ¿Qué es el riesgo? ¿Qué se entiende por riesgo? Es la probabilidad en la cual se puede materializar un peligro, originando daños a la persona, infraestructura y al medio ambiente. ¿Qué es la severidad de un riesgo? Es definida como las consecuencias posibles de un riesgo materializado, tomando como referencia el peor escenario posible, ¿no? Tenemos quemaduras, amputaciones, cortes, fracturas, un esguince de tobillo. ¿Ok? De manera inadecuada o de forma distraída, ¿no? En este caso espero que hayan podido aprender la diferencia entre peligro, riesgo y severidad, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué me puede ocurrir? En ese caso de la imagen, la persona se puede resbalar y tropezarse, originando caída en el mismo nivel o a desnivel. Eso, la caída en distancia. Lo más probable es que tenga un esguince, se rompa el hueso o tenga golpes o hematomas, ¿no? Correr en superficie nivelada, acto sur estándar, conlleva un peligro. En este caso, ¿qué me puede ocurrir? El objeto que está colgando me puede aplastar a los trabajadores. El riesgo sería el riesgo de aplastamiento, la consecuencia sería más probable que las personas fallezcan, ¿no? En este caso, ¿qué puede ocurrir? Los cables se pueden recalentar causando cortocircuito. Usualmente esto ocurre en Gamarra o en el centro de Lima. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo de la exposición a incendio por cortocircuito. ¿Cuál sería la consecuencia? Quemadura de segundo y tercer grado, asfixia, desmayo, y la consecuencia sería fatal. Aquí, ¿qué le puede ocurrir? A esta persona, el disco puede saltar hacia la dirección del rostro debido a que no tiene una guarda de seguridad, originándole un corte, sea en la mano, en el hombro o en el rostro. El riesgo sería la consecuencia sería un corte profundo o amputación, o en el peor de los casos, la muerte. Entonces, con en estos ejemplos hemos podido identificar de manera muy sencilla la diferencia entre riesgo, peligro y cuáles serían las consecuencias. Son conceptos que se interrelacionan, tienen mucha relación entre sí. ¿Ok? ¿Cómo calculo la valoración del riesgo? Es una fórmula matemática sencilla. Riesgo es igual a probabilidad por severidad. ¿Cómo se halla la probabilidad? Vamos a verlo con dos metodologías. La primera, tengo aquí la probabilidad 4 con la severidad 50. Entonces, probable me indica que la consecuencia es catastrófica, la severidad es catastrófica teniendo como 50, lo máximo. ¿Okay? Y la probabilidad de que pueda ocurrir puede ser que no ocurra, que es escasa, que es muy poco probable, que podría suceder, que es probable que suceda, y en ese caso es muy probable que se dé. ¿Ya? Entonces, tenemos la valoración de riesgo, que cuando es más de 50 en la severidad, ¿ok? El riesgo es crítico. Entonces, de por sí me va a arrojar que la medida de control que tengo que realizar es la capacitación y la actualización de procedimientos. ¿Quién es el responsable? Puede ser el comité, puede ser el ingeniero residente, o puede ser... ¿Ok? De esa manera yo voy a sumar todas las probabilidades y me va a dar un indicador, y ese indicador me va a determinar de qué control administrativo voy a tener que implementar y qué decisión voy a tomar para eliminar, para controlar, para reformular, para aplicar una ingeniería o un control administrativo, o como resultado final un equipo de protección personal. ¿Se puede eliminar el peligro y o minimizar los riesgos? Claro que sí. Recuerden la jerarquía de controles que les comenté anteriormente. De esa manera, evaluando el riesgo, voy a poder determinar qué es lo que puedo hacer. La jerarquía de controles, como les mencioné, ¿no? Si no lo puedo eliminar, lo sustituyo. En ese caso, cambio la máquina por otra. En el caso de personas, no puedo eliminar a las personas. ¿Las puedo sustituir? Sí. Puedo mejorarlas también. Un control de ingeniería es cambiando una pieza por otra, pero también puede ser en el caso de utilizar señaléticas como control administrativo. El control de ingeniería puedo colocar a una persona para que indique qué tipo de peligros están expuestos. En este caso, si hablamos de máquinas, cambio de piezas. En caso de personas, aplico a uso
designo a una persona para que elimine ese riesgo a través de ese control de ingeniería. Control administrativo, capacitaciones, procedimiento de trabajo seguro, señalética de seguridad e instructivos de trabajo. Y como control final, el equipo de protección personal. En este caso tenemos las barreras duras, que son más efectivas, porque elimino y cambio. En cambio, estas barreras blandas son menos efectivas, pero igual tienen un resultado importante. De esta manera igual voy a aplicar esta jerarquía de controles a este tipo de riesgo, la caída a desnivel. ¿Ok? ¿No podemos eliminar la escalera? Claro que no, porque es una vía de acceso. Pero la escalera está en mal estado, de repente no tiene barandas. ¿Puedo sustituir la escalera de cemento? No podría, pero podría mejorarla. ¿Cómo hago un control de ingeniería? Reparo la escalera, instalación de pasamanos y colocación de cintas antideslizantes. Capacitaciones, 3 puntos de apoyo, instalación, señalética de seguridad. Control administrativo, coloco esa señalética de uso obligatorio, color azul, recuerden la época del COVID. Equipos de protección personal, no es necesario para el tema de las escaleras porque con este control administrativo es suficiente. Para poder desarrollar correctamente el IPRC debemos tener en claro los siguientes conceptos. Proceso, actividades, tareas, peligros, riesgos, consecuencias y medidas de control. Proceso como algo de manera general, la actividad, lo que yo voy a realizar, las tareas propias de esa actividad, que puedo tener 2 o 3 o 4 dependiendo de el servicio que voy a brindar. Recuerden que ingresa un producto o ingresa una actividad y voy a tener como resultado final la satisfacción del cliente a través de un servicio óptimo. Dentro de esas tareas, ¿a qué peligros estoy expuesto? Y ese peligro me va a conllevar un riesgo dependiendo del acto inseguro o de la condición subestándar que yo realice y las consecuencias que voy a tener y las medidas de control, que pueden ser capacitaciones, pueden ser exámenes, pueden ser señalética de seguridad. Varía. ¿Ok? Aquí tenemos una matriz de identificación de peligros y riesgos y de controles administrativos. La matriz debe tener una codificación. Este es el código. ¿Ya? Esta es la fecha. ¿Quién lo firma? Que ya les mencioné. Y este vendría a ser un ejemplo concreto que igual se les va a compartir en esta diapositiva. ¿Ok? Y, señores, disculpando el tema de la bulla, eso habría sido todo por hoy. Esperando que sea de su agrado. Nos vemos hasta otra oportunidad el día viernes. Muchas gracias por su tiempo y buenos días.